Colosenses capítulo 1, permítame leer a favor de todos ustedes. Desde el versículo 1 vemos la salutación que hace el apóstol Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como por todo el mundo, y llevad frutos y creced, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Señor, te damos gracias que al leer tu palabra, Señor, ha sido más que una bendición para nosotros. Ha sido, Señor, el honor de poder disfrutarla y llevarla a nuestros corazones. Ahora, como la iglesia que somos en ti, como ese rebaño amado, escogido y pagado a un precio alto con tu vida misma, Señor, estamos acá en este lugar donde nos congregamos, tu iglesia. Señor, hemos tenido un tiempo de adoración, de alabanza, donde de una de otra forma hemos expresado nuestros sentimientos, nuestras emociones aún, Señor, a ese Dios sublime y grande. Ahora disponemos nuestra mente y todo nuestro ser para entender y humillarnos en el entendimiento de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestra necesidad y que permitas, Señor, que salgamos edificados, Señor, como fue en la oración de Pablo a lo que encontramos en esta carta que hemos leído, Señor. Que todos seamos llenos de ese conocimiento de tu gloria, Señor, y esa exhortación de agradarte a ti en todo y llevando buen fruto en toda buena obra, Señor. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, porque es una bendición poder leer las Escrituras. Amén. Hoy quiero compartir de algo que Dios venía enfatizando en mi corazón, y es este mensaje que he titulado Fiel al Ministerio. Amén. Porque en ocasiones somos tan fieles a muchas cosas, pero hay algo que en nuestra vida necesitamos, y es la fidelidad de lo que Dios nos ha entregado, a lo que Dios nos ha llamado. Anoche pudimos gozar de una reunión que tuvimos acá en la iglesia con el Ministerio de Jóvenes, y nos estuvieron presentando una grandiosa y edificante película llamada La Forja, donde nos regaló un mensaje muy especial y donde
Por ende, yo personalmente salí muy confrontado a lo que Dios me ha entregado, a lo que Dios ha puesto en mí y a lo que Dios ha confiado de mí, sabiendo que un día daré cuenta de lo que he recibido, ¿cierto? Y quiero hablar un poco, porque a veces como pastores o como líderes o predicadores pasamos por alto el sentido, y en este caso quiero hablar un poco del mensaje y del propósito de Pablo al escribir la carta. Porque, como lo decía, muchos predicadores pasan por alto el sentido de lo cual o por lo cual fue escrito el mensaje que queremos tomar. Amén. Y no pasamos y no podemos pasarlo por alto. Por eso quiero hablar un poquito de este mensaje y propósito de Pablo al escribir la carta a los Colosenses. Es uno de los libros del Nuevo Testamento, como ya lo sabemos, dentro del entorno bíblico o de la Biblia, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Partiendo desde ahí, las condiciones en que fue escrita esta carta no fueron las mejores. No fue en la plena libertad física, pero el escritor tenía una libertad plena por la fidelidad que él tenía al llamado que Dios le había hecho. Yo pregunto, ¿cómo serían nosotros o cómo seríamos nosotros estando en la condición en la que Pablo estaba en el momento de escribir la carta? Fuera de escribirse la carta a los Colosenses, también fue, o dentro de la cárcel, Pablo pudo escribir el libro de Efesios, el libro o la carta a los Filipenses y también carta a Filemón. Entonces vemos que para ser fiel a Dios no implica la condición a lo que estemos viviendo. Amén. La fidelidad a Dios abarca en todo sentido. No depende de la situación presente de la que estamos viviendo. Ay, hoy sí voy a buscar a Dios porque hoy las cosas están marchando bien. Y de eso quiero hablar un poco. Ser fiel al ministerio. Y cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Amén. Su mensaje y propósito quiero resumirlo en varios punticos para que podamos entender el porqué del mensaje de Pablo al escribir a la iglesia de Colosa. Primero, Pablo hace aclaración al escribir esta carta que Cristo es el centro de la fe. Amén. Entonces, lo primero que enfatiza el propósito de esta carta es que Cristo debe ser el centro de nuestra fe. Hoy yo te pregunto, amada iglesia, ¿en qué estás construyendo tu fe? ¿En qué radica tu fe? Amén. Es claro tenerlo en nuestra vida, entendible sobre qué estamos construyendo nuestra fe. Amén. ¿La estás construyendo a base de algún líder? ¿La estás construyendo a base de un entorno en el hábitat donde te encuentras? ¿O tu fe radica realmente en Cristo Jesús? La palabra, el mismo escritor a los Colosenses, o más bien en la carta de Hebreos, dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo. Entonces Pablo le está recordando a la iglesia de Colosa la importancia de tener su fe centrada en ¿quién? En Cristo. Pablo enfatiza la supremacía y divinidad de Cristo, porque algo que hacen las pruebas y las dificultades es hacer en nosotros errar de lo que es Cristo. Y cuando vienen las pruebas en ocasiones hacen que nosotros pongamos a Cristo como ese Dios
diminuto, como ese Dios pequeño. Y algo que está enfatizando Pablo a esta carta es que recordemos la supremacía y divinidad. ¿Qué es esto? La grandeza de nuestro Salvador, el lugar que tiene Cristo en nuestras vidas y lo que significa Cristo para nosotros, destacando que Él es la imagen de Dios invisible y el creador de todas las cosas. Amén. Cristo es el creador de las cosas. Un consejo, mis queridos hermanos: cuando te halléis en diversas pruebas, no le digas a Dios las pruebas que estás viviendo. Dile a tus pruebas la grandeza de tu Señor. Háblale a las pruebas, háblale a las circunstancias, que tú tienes un Dios supremo, que hay un Cristo creador de las cosas y que Él, que todo lo puede, mora en ti. Esto era lo que Pablo estaba enfatizando a la iglesia de Colosa, lo importante de nuestra fe centrada en Cristo Jesús. Esto contrasta con las enseñanzas erróneas que estaban surgiendo en la iglesia de Colosas, que parecían minimizar la figura de Cristo. Las circunstancias que se estaban moviendo en ese tiempo en la iglesia de Colosa estaba haciendo que la iglesia mirara a Cristo como un ser muy pequeño. Amén. Lo segundo, el porqué de la carta a los colosenses, es que Pablo advierte contra la herejía. Hace una grande advertencia contra la herejía. La comunidad de Colosas enfrentaba influencias de doctrinas y filosofías falsas que combinaban elementos del cristianismo con creencias gnósticas y prácticas judías. Pablo advierte a los creyentes sobre estas enseñanzas que son engañosas y les exhorta a mantenerse firme en la fe verdadera. Puede surgir acá una pregunta: ¿y cómo sé yo cuál es la sana doctrina? ¿Cómo poder discernir cuando estoy recibiendo un alimento debido y conforme a las Escrituras? Yo me he hecho esta pregunta. Posiblemente usted también haya hecho esta pregunta: ¿cómo conocer? Y no hay mejor forma para conocer la sana doctrina que yendo a un estudio delicado y profundo de las Escrituras. Amén. Yo puedo decir tener la verdad, pero yo soy un hombre, soy humano, soy mortal. Amén. Y puedo afirmar posiblemente una verdad, pero no una verdad absoluta. Amén. Y la única fuente confiable e infalible son las Escrituras. Amén. Pero si yo solamente me conformo con venir cada 8 días a la iglesia, déjeme decirle, mis hermanos, que solamente tenemos una corriente religiosa, que es una posición religiosa. Un verdadero cristiano, y por eso Pablo, desde lo que estaba escuchando desde la prisión, estaba escuchando que había una gran influencia gnóstica y judía que se estaba combinando con una apariencia de cristianismo y que los estaba haciendo en pocas formas abortar la verdad, y estaban escuchando cualquier cantidad de filosofías. Esta palabra filosofía se convierte en la palabra o término herejía. Amén. Y Pablo estaba exhortando, y había una preocupación que se mantuviera firme a la doctrina y a la enseñanza que ellos habían recibido de Jesucristo. Amén. Tercer punto, el porqué del propósito de esta carta en la vida en Cristo. Amén. Hoy déjeme decirle, hoy la iglesia presente vive un cristianismo facilista, vive cualquier clase de cristianismo, y no lo estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. La vida en Cristo, Pablo, instruye a los creyentes sobre cómo vivir de manera acorde
de fe. Estamos hablando de esta carta que simplemente tiene ¿cuántos capítulos? 5 capítulos, y se da Pablo a la tarea de escribir en un solo capítulo, como el capítulo 3 de Colosenses, a cómo tener una vida para Cristo. Y hace una recomendación diciendo: ya vosotros sois de arriba. ¿De dónde arriba? De pronto de los hermanos de allá que viven en Tarapacá, o que viven por allá en el Alto de Minas. Está hablando de nuestra mirada, a lo cual pertenecemos, el reino de Dios. Y como pertenecemos al reino de Dios, hay un estilo, un conducto y hábitos que la palabra nos enseña de cómo tenemos que vivir piadosamente acá en la tierra, siendo veraces de una conducta como cristianos. Pregunto yo, amada iglesia, ¿estaremos realmente nosotros viviendo como cristianos? Como a lo que Pablo nos enseña en el capítulo 3 de Colosenses, donde dice: vosotros en este otro tiempo practicaba tales cosas, pero ahora en Cristo buscad las cosas que vienen de arriba. Todavía hay creyentes que buscan su gozo, su felicidad en el licor. Ay, no, para sentirme un ratico como cómodo, como agradable. Eso no dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. El poder tener gozo y felicidad depende de mi confianza y de mi certeza quién es el que mora en mí. Y por eso Pablo lo escribe o transcribe tan fuertemente diciendo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Algo que produce tan especial la obra del Espíritu Santo en nosotros es el gozo del Señor. Nos da una actitud, nos da una expresión de felicidad, y a la vez sirve como mecanismo de defensa. Nos fortalece. Amén. Ante las circunstancias y las adversidades que podemos estar pasando. Cuarto, nos enseña la relación entre cristianos. Si yo estudio un poco a este escritor llamado Pablo, por allá en sus salutaciones habla de que nos saludemos aún con ósculo santo, es decir, con un beso santo. No habla de beso apasionado, ¿no? Eso se lo dejamos las parejas, pero en matrimonio. Amén. Yo tengo que hablar conforme dice la palabra. Y por ahí uno ve unos novios que yo no sé qué examen están haciendo. Si están haciendo un examen de frótisis de garganta, porque va a ser manipulador de alimentos. Hay que, como pareja de novio, guardar la distancia. Y entre más santos seamos, diría alguien, más alumbra el santo. Todo tiene su propósito y su conducta. Y acá habla de la relación entre cristianos. Y cuando hablamos entre esa relación de cristianos, estamos hablando de pareja de novios. Y uno a veces habla con uno: venga, ¿y ustedes son? No, pastor, nosotros somos amigos. Ah, bueno, ¿y qué clase de amigos son ustedes? Porque yo estaba convencido que me iban a llamar para consejería matrimonial. La relación entre cristianos, la carta también aborda cómo debe relacionarse los unos con los otros dentro de la comunidad de fe, promoviendo la unidad y el apoyo mutuo. Quiere decir que no podemos ser indolentes con la situación del que está a mi lado. Amén. Vean, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, algo que Dios ama es la unidad del cuerpo. Y la mano derecha no puede ser indiferente a la izquierda. Esta es mi izquierda, ¿no? Y la izquierda no puede estar por ahí escondiéndose que la derecha no lo vea. Porque ¿qué funcionalidad tiene esto dentro del cuerpo de Cristo? A paz nos llamó el Señor.
Les confieso, yo tengo que saludar gente que yo sé que no me pasan, que no soy perita en dulce para él. Pero como pastor y líder, ¿qué debo hacer? Y voy convencido que tal vez me puede dejar con la mano estirada, pero yo estoy cumpliendo con la conducta de cristiano que debo tener. Amén. Porque en mí está Cristo. La palabra dice, yo no puedo decir amar a Dios al cual no veo y aborrecer a mi hermano que está dentro del cuerpo. Yo sé que no es fácil lo que les estoy diciendo, pero estamos viviendo en una iglesia presente que la esencia no ha cambiado. Amén. Y el Señor tuvo que, dentro de sus discípulos, no era nada fácil la tarea de los discípulos. Para de pronto Pedro no era fácil mirar a Mateo sabiendo que en ocasiones le había cobrado el doble de impuestos, y que el Señor le estaba diciendo a Pedro, debes perdonarlo 70 veces 7, Pedro. Señor, entonces, mire, dentro del contexto judío, tal vez lo he dicho, dentro del contexto judío había una normatividad que el judío debía de perdonar 3 veces, ya casi aproximadamente 4. Y por eso cuando Pedro escucha a Jesús hablar del perdón, Pedro se quiere mostrar muy espiritual y dice, maestro, entonces yo debo perdonar 7 veces. Y Jesús mirándolo dice, Pedro, no te digo 7. Te quieres pasar de espiritual. Ahora te digo que son 70 veces 7. Qué bonita es el perdón dentro de la relación. Como seres humanos no es opcional. Yo determino a quién perdonar y a quién no. El perdón es fundamental para crecer y para entrar al reino de los cielos. Alguien diga amén. El perdón es fundamental para entrar al reino de los cielos. ¿Sabe de qué está constituido el reino de los cielos? De perdón. Y por eso la obra de Cristo sobre la tierra fue para venir y reconciliar lo que estaba perdido. Si usted en su corazón no tiene perdón, usted está perdido. Y como diría mi querida amada doctora Fuenmayor, está más perdido que un ombligo en la frente. ¿Sí o no? Y Pablo está exhortando a la iglesia a promover la unidad y el apoyo mutuo. Hoy voy a cambiar el panelista. Si Manuela viene y me dice, ay pastor, mira, estoy pasando dificultades, esto, lo otro. Hermanita, ore al Señor, tenga fe al Señor y salga adelante. ¿Sabe qué me dice el Señor? Y tú, pudiendo apoyar a tu hermano, de bendecirle, y no lo haces, ¿dónde está tu fe y dónde está tu amor? Mi deber es apoyarlo aún hasta en lo más mínimo. No se trata de decirle vaya en paz y órele al Señor y mira a ver cómo sale usted adelante. Mi deber es poder apoyar, o al menos decirle, mi hermana, no tengo cómo ayudarle económicamente, pero de algo sí tengo, de lo que tengo te doy. Venga, yo oro por usted. Permítame doblar rodillas y pedirle al Altísimo que le ayude. Pedro le dijo al paralítico, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Hoy en día nadie tiene nada, pero al menos la riqueza del cielo debe estar abundante en su corazón. Al menos una oración por ese individuo la necesita. Amén. Y usted que no está pasando por esa turbulencia, está en pie para poderle ayudar a atravesar la turbulencia. Amén. Quinto, la esperanza de la salvación. Cuando medito en el Salmo 51, veo al escritor David decirle, Señor, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Tal vez en nuestro diario vivir algunos hemos podido haber perdido la esperanza de la salvación.
Mire que este salmo fue escrito después de que David pasó este capítulo en su vida de pecado y de oscuridad, y donde su familia se convirtió en un caos. ¿Sabía usted que un pecado llama a otro? Un pecado llama a otro. David cayó en adulterio, pero para cometer, o después de ese adulterio llevó a David a matar a su mejor amigo en su corazón, firmando él cartas a sus generales para que este hombre las entregara, donde se decía colocarlo en primera fila. Mire que un pecado llama a otro. Después del adulterio de David, David fue homicida, firmó una carta para matar a uno de sus mejores amigos. Y todo esto desencadenó algo tan profundo dentro del contexto o el núcleo familiar, que un hijo de David viola a su hermana. Cuando el otro hijo de David sabe lo que había hecho su hermano, llega, toma el arma y también mata a su hermano. Y su otro hijo determina dividir el reino, porque un pecado llama a otro. Amén. Yo me pregunto qué pudo haber sentido David cuando conoció todo este desenlace de su vida por haber abierto un pecado o haber abierto la puerta. Dice que llegó el día donde los reyes salían a la guerra. Él determinó que de malo tiene quedarse en casa. No tiene nada de malo, pero todo tiene su tiempo. Y él tenía que haber salido a la guerra. Él tenía que haber estado liderando a su ejército hacia la victoria. Amén. Pero ese momento y esa decisión abrió la puerta a muchas cosas. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho fuera de tiempo y en el lugar no adecuado? La esperanza de la salvación, Pablo recuerda a los creyentes de la iglesia de Colosas. Les recuerda algo, que su esperanza está en Cristo. Yo no sé, por mucho tiempo hemos leído el Salmo 51, pero si nos dedicáramos un tiempo a leerlo, a meditar, a permitir que el Espíritu Santo nos hable, podemos decirle: oh Señor, reconozco que el pecado siempre ha estado delante de mis ojos, que he hecho lo malo delante de ti, que en pecado me concibió mi madre. Empieza uno a mirar nuestra integridad y nos hallamos faltos delante de la santidad de Dios. Y él dice: Señor, pasa ese hisopo, lávame más y más de mi maldad. Fortalezcámonos en nuestro Señor. Trabajemos en la esperanza que está en Cristo, quien ha reconciliado a la humanidad con Dios a través de su sacrificio. El sacrificio de Cristo no es en vano, mis queridos hermanos e iglesia. Ese sacrificio es tan vivo y está presente. Si a alguien le ha fallado a Dios, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volver a reconciliar esa esperanza que Él nos brindó un día cuando nos acercamos y entregamos nuestro corazón. Pero usted podrá decirme: pastor, yo nunca he dejado de congregarme. Sí, pero su corazón posiblemente está muy lejos de Dios. Simplemente somos uno más del montón que venimos cada 8 días a congregarnos y a celebrar una liturgia.
pero nuestra esperanza está lejos porque no está en Cristo, quien participará en la gloria que se revelará en el día futuro. Volvámonos a Él, mis queridos hermanos. Que ese gozo de la salvación sea permanente. Es más, para que ese gozo de la salvación en nosotros no tenga ningún estorbo, la palabra futuras o venideras hablan que por amor a los escogidos aún el tiempo será acortado, para que no perdamos la esperanza de la salvación. Amén. El Señor aún sigue trabajando en pos de nosotros. Pregunto yo, ¿y en qué estamos nosotros trabajando en pos de Cristo? Si Él aún trabaja, como Él lo dijo a sus discípulos, aún mi Padre y yo trabajamos. Amén. Mientras todos duermen, alabanzas sea el Señor. En resumir un poco la carta, el propósito principal de la carta a los colosenses es fortalecer la fe de los creyentes en la supremacía de Cristo, advertir contra las falsas enseñanzas y guiarles en su vida diaria para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Usted dirá o pensará usted dentro de sí, pero eso fue para aquel tiempo. No, aún estos tiempos presentes, las falsas doctrinas han aumentado. ¿Cuántos grandes predicadores aparecen en nuestras redes sociales y uno los escucha hablar o predicar y uno dice, ¿qué tan fuera está del contexto bíblico? Y nos enseñan cosas erróneas, equivocadas, mencionando el nombre de Jesucristo en sus enseñanzas. ¿Y sabe qué? Muchos de nuestros hermanos en la fe hacen fila para ser ministrados por tales corrientes y filosofías engañosas. Por eso el llamado hoy es que volvamos a la palabra del Señor. Volvamos a retomar la simiente que Cristo nos dejó. Amén. Él dijo, esto que yo les doy, y lo transmitió como el mensaje de la paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la estoy dando como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones. Amén. Tenemos que volver a esa sana doctrina, porque la palabra del Señor produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo sobrepasa todo. Y en ella hay vida, en ella hay esperanza, en ella hay luz. ¿Cuántos estuvieron anoche en esta película? Levante las manos. Habían como 50 acá. Los otros se quedaron dormidos. Hubo un mensaje muy fortaleciente. Y la forja nos enseña a vivir en Cristo Jesús, que separado de Él nada hay. Amén. Vendrán los placeres. Y algo que me impactó, y esto es como cuando uno está en el papel de oveja y uno escucha una palabra así, rema, que viene, y uno dice, ay, si hubiese estado fulanito de tal escuchando esto, ¿sí o no? A veces lo hemos pensado. Y uno a veces lo piensa en ese ser amado. Ay, si hubiese estado. Ay, qué bendición. No, esa palabra era para ti. Amén. Y algo que me impactó mucho de esta película, por ende ya me la he visto 3 y voy para la 4, y está en estreno la película, es que uno, por amor a Cristo, deja lo que más le apasiona. ¿Qué dejarás tú por Cristo? Y lo bonito de esto fue que este hombre Joshua, desde hoy te llamará no José sino Joshua. Este hombre decía, amaba, yo era un gerente de una compañía, decía, amaba el golf, practicaba este deporte 3 veces a la semana, pero llegó un momento y hablaba del perdón. Y decía, cuando entendí el perdón, entendí que había algo
que entregarle a mi Señor. Y él meditaba qué era lo que más Dios podía pedir de su corazón, y entendió que era su deporte, porque su deporte estaba impidiendo que él se acercara más a Dios. Cuántas cosas en nuestra vida que no son malas, pero pueden impedir que nos acerquemos más a Cristo. Y él quiso decir: no es que lo he dejado del todo, aún lo practico, pero ya es esporádico. Ya ellas o estas cosas no ocupan el lugar que debe ocupar Cristo en mi corazón. Y sabe, hay un deporte nuevo, de extremo, oiga, impresionante. ¿Y sabe cuál es? La meditación de las Escrituras, que muchos lo hemos dejado de practicar. Hay que volver a la palabra del Señor, hay que volvernos a ella, amén. Y esto es lo que Pablo le está aconsejando a la iglesia, que para estar apercibido de las enseñanzas erróneas, equivocadas y aún enseñanzas del diablo, es que tenemos, gracias, has tenido misericordia de mí. Para nuestro diario vivir, qué mejor espejo que la palabra del Señor. Todos los días, ¿quién no se mira en el espejo? Levante la mano el que no. Bueno, los que no tienen preocupación de peinarse, de pronto no. Pero yo tengo que mirarme para poderme peinar. Pero qué bueno cuando ella sea en nosotros todos los días el espejo o la fuente para inspirarnos a vernos mejor. Tú te miras en el espejo para conocer el estado, porque te quieres presentar o verte bien presentado, ¿cierto que sí? La Biblia nos quiere regalar la mejor presentación que podemos tener como hijos del Señor, amén. Este es el propósito y el mensaje de Pablo, el porqué de escribir la carta a la iglesia de Colosas. Permítame volver un momento a la cita, Colosenses capítulo 1 versículo 7. Dice: como lo habéis aprendido ¿de quién? Nunca, si usted tiene otro hijo, nunca le vaya a poner, no lo mire por ahí, pase por alto ese nombre. De Epafras, nuestro consiervo amado. Oh, qué delicia uno como líder poder decir: David, mi siervo amado. ¿Sí o no? Angie, mi sierva amada. Didier, mi siervo amado. Pero en ocasiones tenemos que decirle: Señor, ayúdame, Señor, a mirarlo como tú lo ves, porque yo no lo quiero ni ver delante de mis ojos. Pero Pablo está escribiendo de este consiervo, que es alguien muy amado. Y hay una gran cualidad de él, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Oh, que Pablo escriba de alguien tan específico se necesita, porque Pablo fue un ejemplo vivo a seguir de Cristo. Pablo se pone como ejemplo él mismo a decir: aprender de mí como yo he aprendido de Cristo. ¿Qué estaba oyendo Pablo? ¿Qué era el entorno de este consiervo? A que Pablo diga: es amado consiervo, pero hay algo especial de él, que es fiel ministro de Cristo para con vosotros. Oh, es un siervo que se da a vosotros. Es un siervo que se preocupa por vosotros. Permítame, dentro de esta enseñanza, de hablar un poco de ser fiel al ministerio. Hoy en día las iglesias están llenas de líderes. Oh, pero qué gran cualidad nos falta: ser fiel al ministerio de Cristo. Por ahí supe, y no quiero, y Dios sabe que nunca uso el púlpito para dar nombres ni mencionar a otros ministros, al menos de que tenga que hablar bien de él.
Pero de ahí supe de una líder, mujer, que tiene doncellas. Sí, en serio, tiene doncellas. Y la una le lleva su bolso, la otra le lleva la Biblia, la otra creo que tiene la peinilla para ayudarle. Pero doncellas. ¿Sabe que el pastor también necesita de doncellos? Pero que amen la obra del Señor y me ayuden a sacar esta obra adelante. Pero yo no necesito quien me peine. Gracias a Dios tengo mis dos manos. Y gracias a Dios tengo una esposa que me dice: amor, así estás bien presentado. ¿Sí o no? Pero ¿desde cuándo el ministerio se convirtió en doncellas? Eso se sale del contexto de las escrituras. Jesús tuvo mujeres quienes apoyaron su ministerio económicamente. Amén. Pero que de pronto estén apoyando mi vanagloria, mi arrogancia. Dios me guarde, mis queridos hermanos. Y pido a Dios que el día que ustedes vean en mí un corazón orgulloso, se acerque y me ayude a corregir la situación. Prefiero pasar un momento apenoso, pero no llegar a la presencia del Señor y que Él me diga: apartado de mí, hacedor de maldad. Yo sé, si usted lo hace, lo haría con amor, porque me he dado a la tarea de pastorear la grey del Señor con amor y respeto, sabiendo que esta grey no me pertenece, sino que es del Señor. Y cada día oro al Señor que me ayude a pastorear bajo las mejores condiciones y herramientas que la palabra y yo como siervo debo ofrecer. Amén. Entonces, Epafras es mencionado en varias cartas del apóstol Pablo. Y si es mencionado en varias cartas, es porque es un ministro fiel a Cristo. A uno, y que lo diga el pastor Gustavo, que está hoy con nosotros, a uno como ministro, otro ministro lo llama: ve, mi querido pastor, es que por acá hay una oveja que dice conocerte y que estuvo mucho tiempo a tu lado. ¿Qué referencias? Ay, bendito, ¿nos puedes hablar de él? Y uno dice: ve, no sabía que anda por allá. Pensé que todavía era de la casa. ¿Sí o no? Yo tengo que contar con el criterio de aquel que le pastoreó por tiempo, conocer qué referencia me puede dar aquel que lo pastoreó. Y qué bueno cuando un ministro habla de esa oveja del Señor y decir: es fiel ministro al Señor. Durante el tiempo que estuvo con nosotros, podemos dar fe de su fruto y amor y obediencia a su llamado y a la iglesia. Oh, no hay mejor carta de presentación. Esta semana estuve, esto no es publicidad paga, no. Esta semana estuve reunido, o estuvimos en la mesa pastoral de la Estrella. Estuvimos reunidos con el alcalde de Sabaneta, no el actual, sino el que entregó, Santiago Bedoya. Había yo escuchado algunos detalles de él como alcalde de la administración del municipio de Sabaneta. Lo que yo siempre escuché fue que, o lo poco, mucho que escuché, fue que me decían que era un alcalde que apoyaba a los ministros, a las iglesias. Yo no lo conocía, eso se quedó en simplemente un escuchar. Pero esta semana me di cuenta que era cierto lo que hablaban de este hombre. Y ha sido el único municipio que ha apoyado y ha permitido textualmente que la iglesia del Señor siga ahí presente
y ninguna iglesia cierre en el municipio. Esto lo hizo este hombre. Y siendo alcalde fue que conoció del Señor. Qué especial. ¿Y sabe quiénes nos hablaban? Fueron pastores de la mesa pastoral de Sabaneta que vinieron juntamente, y eran ellos quienes nos hablaban del trabajo que este hombre había hecho en el municipio por la iglesia del Señor. Y en el tiempo de pandemia, que no fue un tiempo nada fácil, permitió, porque muchas iglesias se estaban cerrando por un factor fácil, simple y sencillo, factor económico. Y tenían que cerrar porque ¿cómo iban a sostener un lugar donde la iglesia del Señor no se congregaba? Y este hombre prestó su oficina, prestó auditorios, prestó coliseos, y por ende se le fueron encima toda la administración con la cual trabajaba por estar haciendo esto. Pero él dijo: ¿cómo le voy a cerrar las puertas al beneficio que las iglesias cristianas nos brindan a nosotros como a administraciones que somos y entes de control? Trabajan con familia, nos sacan los muchachos de las calles, de las drogas, el hogar que se quiere separar, ellos están trabajando. Entonces, si esto lo llevamos numéricamente, contablemente al municipio, nos ahorran mucha platica. Qué forma de ver las cosas diferentes. Y por eso dijo: ¿cómo voy a sacar y cómo no voy a apoyar a los que están trabajando en pos de? Y pretende volver, y estoy diciendo, no es política paga, ¿no? Pero de estos hombres necesitamos en nuestros gobiernos, que nos representen. Amén. Y si a mí me preguntan por este hombre, yo digo: es fiel ministro de Cristo, porque no lo habló él, sino los que trabajan con él, que son idóneos para la obra del Señor. Y es el único municipio en Colombia que tiene una secretaría, no de gobierno, no de planeación, no de familia, no de esto, no de lo otro, sino una secretaría religiosa. Ningún otro municipio en Colombia la tiene. Y dice: me costó lágrimas, me costó esfuerzo, pero todavía estamos luchando para que esa oficina continúe, o esa secretaría continúe, para que el pueblo del Señor pueda avanzar. Oh, qué bendición. Amén. ¿Qué es ser un fiel ministro? ¿Alguien se ha preguntado? Levante la mano de los que sirven al Señor. Ay, nadie sirve al Señor acá. Ahora sí. Pastor, fue que no te escucharon. ¿Qué es ser un fiel ministro? Se lo definí en algunas palabras. Ser un siervo fiel al ministerio, basado en las Escrituras, implica un compromiso profundo y sincero con la obra de Dios. ¿Qué implica? Un compromiso profundo y sincero con la obra de Dios y con el servicio a los demás dentro de la comunidad de creyentes en el diario vivir. ¿Alguien le está orando a Dios por ser un buen siervo? Fiel ministro. Acá hay una cualidad muy amplia, basado en el contexto de las Escrituras. Implica un compromiso. Hoy en día los que sirven al Señor no quieren ningún compromiso. Nadie se quiere formar en las Escrituras. Nadie se quiere formar teológicamente. Voy a decir unas más sencillas. Nadie quiere madrugar a orar. Nadie quiere vigilar. Nadie quiere ayunar. Y todas las anteriores. Pero todos queremos el beneficio de Dios en nuestras vidas. Esto implica un compromiso. Amén. Hace poco les colocaba un ejemplo.
dentro del ministerio de alabanza de la iglesia hay dos neadolescentes, dos preadolescentes que hacen parte del ministerio. Como ya veo algunos preadolescentes trabajando en el ministerio de escuela dominical, y esto me llena de felicidad. Que un adolescente me diga: pastor, o le diga a mi esposa, la pastora, quiero capacitarme y quiero trabajar en la escuela dominical. Esto es exquisito. Esto es mejor que un postre de 3 leches, mis queridos hermanos. Esto es una gran felicidad. Esto vemos que la iglesia está creciente, que la iglesia adulta está dejando un antecedente a quienes vienen detrás, que es el servicio fiel al ministerio y al llamado del Señor. Pero como les decía, hay dos preadolescentes y ellos tienen un compromiso como lo tienen los adultos, que tienen que ensayar y que tienen que venir a un horario para ensayar. Hay una relación con nuestro Dios. ¿Alguien cree que Dios es un Dios de excelencia y que Él merece lo mejor de nosotros? Por eso cada día nos formamos, por eso cada día nos capacitamos para darle a Él, que merece lo mejor de nosotros, porque Él nos entregó lo más valioso, a su único y suficiente Hijo. ¿Qué le vas a entregar tú al Señor? Entonces hay un mayor, y esto implica un compromiso profundo y sincero con la obra de Dios. Amén. Muchas veces, bueno, a mí, yo no lo he hecho ni acá ni en la otra congregación, pero muchos ministros llegan a la casa del Señor el día anterior y amanecen en la casa orando. ¿O no es así, Pastor Gustavo? Creo que el Pastor Gustavo tenía en la iglesia un cuarto especial donde él venía a amanecer para presentar la iglesia al Señor. Las buenas costumbres, mis queridos hermanos, amada iglesia, no se pueden perder. No podemos estar tomando, perdóneme, pero todo lo que haga la iglesia americana la queremos poner nosotros de modelo acá. ¿Y quién dijo que nosotros tenemos que mirarnos en el espejo que hace la iglesia americana? Nuestro espejo se llama la Biblia. Hagamos conforme a la Biblia. Ya los pastores, nosotros nos conocemos ministerio CSP, pero a veces queremos ponerle, ayúdame Juan Diego, somos el ministerio ministry CSP, pastor, y viene más el más o menos, pastor, ¿y qué es eso? Iglesia, no somos americanos, somos de lengua hispana, hablamos español. La iglesia necesita que le hablemos claro, que le hablemos en nuestro lenguaje. ¿Cómo va a venir yo? Manis Peter, ¿qué? Hablemoslo hasta boyacense, pero hablemos nuestro lenguaje. Y perdóneme, la esencia de Cristo no es negociable. Que usted aprenda a hablar inglés muy bonito, porque el día que traigamos un americano, yo pueda decirle, yo English piquigles, perdón con excuse me. Vamos a tener herramienta, pero la esencia no es negociable, mis queridos amados. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Saquemos de nosotros. ¿Por qué siempre copiar de otro? ¿Por qué no trabajar para que otros copien de nosotros, como trabajó Pablo en ser imitador de Cristo? Que podamos decirle a la iglesia: aprenda de mí como yo he aprendido de Cristo. Amén. Qué mejor carta de presentación que esa, mis queridos hermanos. Miremos qué es ser fiel. Miremos algunos punticos rápidos. ¿Qué es ser fiel? Primero, ¿qué pudo denotar Pablo? Y mire, le quiero dejar un detalle. Pablo no conoció la iglesia de Colosas.
Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Colosa, ¿estaba dónde? En la cárcel. Como dice aquella canción con aquella unción, desde la prisión, mis hermanos. Acá no dijo Wilson Mayoma. Acá dijo el apóstol Pablo: desde la prisión con amor les escribo a vosotros, al lado de mi hermano Timoteo. Oramos siempre por vosotros, para que sigáis fiel al Señor, como lo han recibido de un evangelio de la verdad. Oh, no hay mejor canción que esa, escrita desde la prisión. Qué alabanza tan profunda. Y no la escribió nuestro hermano Wilson Mayoma, no. Primer cualidad de ser fiel al ministerio. Primero, el ministro fiel al ministerio representa algo: compromiso y lealtad. Mire, hay un virus congregacional. Hoy la oveja está acá y mañana está en otro lugar. Lo que no hizo acá lo va a hacer en el otro lugar. Y en ese primer lugar fue donde oraron, ayunaron, vigilaron. No tienen la sensatez al menos de decirle al pastor: permítame un espacio para decirle, pastor, gracias por el tiempo en que usted me pastoreó, gracias por las oraciones. Simplemente por acá que es más rápido, y ni siquiera el chispero lo dejan. Qué falta de respeto dentro de la obra del Señor, mis queridos hermanos. Un fiel ministro al llamado del Señor es una persona comprometida con Cristo y con la iglesia local. Comprometido con Cristo primero ante todo, y con la iglesia local. Y cuando usted es comprometido a Cristo y a la iglesia local, todos los ministerios local de la iglesia están a su favor. ¿O no es así, amados intercesores? Donde estamos orando por cada vida, donde lo que nos falta es mencionar matrícula comercial, el NI de la persona, la cédula, para decirle: Señor, mira cómo está registrado. Pero sí oramos por él con nombre propio y situaciones. Cuando se pueden mencionar X situaciones. Cuando no, le decimos: Señor, tú sabes lo que está viviendo y por dónde está pasando. Pero desde esta iglesia amamos a nuestra congregación, sabiendo que no es nuestra, sino que la grey del Señor, la cual Él pagó un precio alto y un precio de sangre. Amén. ¿Qué es el compromiso y la lealtad? Un siervo fiel es alguien que se dedica con integridad. Hay muchos ministros desde el altar no íntegros, y dicen que Dios está en el lugar, y posiblemente Dios está así parado, deteniendo todo lo que está saliendo de ahí, porque desde acá donde debe salir integridad. Si queremos una congregación, una iglesia íntegra, desde acá tenemos que enseñarlo con nuestras acciones más que palabras. Entonces un siervo debe ser alguien que trabaja con integridad y dedicación a las tareas y responsabilidades del ministerio. Amén. Usted imagina tener un pastor que dice: vea, hermano Elkin, hermano Giovanni, hoy no voy a ir, hoy amanecí que no tengo ganas de ir. Miren a ver a ustedes cómo le ayuda al Señor, pero salven ustedes la patria. Como le dijo Simón Bolívar al general: mi general, salve usted la patria. Mira a ver usted qué va a hacer. ¿Sí o no? Cuando Simón Bolívar vio que todo lo estaba perdiendo, aparecieron los comuneros, los tapiet, con flechas, con lanzas. Y cuando él vio el espíritu que había, no tuvo más que decir: mi general, salve usted la patria. Y vimos cómo se pudo vencer, y después de algunos días se dio el grito de la batalla de Boyacá.
Amén. De esto necesitamos nosotros, con este espíritu comunero que tenían los santanderianos de aquel tiempo. Yo no sé si todavía está ese espíritu comunero. ¿Usted qué dice, mi hermano Pedro y Paola? Ese espíritu que dice que aunque lo está viendo perdido, dice: yo sé que Cristo nos puede dar la victoria. Yo sé que el Señor puede cambiar el panorama. Estamos viendo una realidad, hay una realidad que nos invade, pero Cristo puede cambiar las circunstancias. Cristo las puede cambiar. Amén. Esto incluye ser leal a la misión de la iglesia y a las enseñanzas bíblicas. Usted tiene que ser leal a la doctrina de la palabra, al Señor y a la visión de la casa. Segundo, servicio a los demás. Hoy nadie quiere servirle a otro. Y perdóneme con lo que voy a decir. No es que yo le sirvo a Dios y no a los hombres. Ay, entonces yo estoy viendo una cantidad de dioses acá en la iglesia. ¿A quién estoy viendo? A los hijos del Señor. ¿Y quiénes son los hijos del Señor? Hombres y mujeres. Le sirvo a Dios en beneficio de la comunidad. Amén. Pero ese término hay que cambiarlo. Ay, le sirvo a Dios y no a hombres. Hay que meditar mucho en eso. Servicio a los demás es la actitud de siervo. Es central en el ministerio cristiano. Jesús mismo enseñó que el que quiere ser mayor debe ser el siervo de todo. Y hoy en día los líderes quieren que todos le sirvan a él. El líder debe servir a todos los demás. Hay una gran diferencia, y perdóneme, iglesia, pero este ejemplo es para los ministros de esta casa. Hay una gran diferencia de estar allá a estar acá. Amén. Y cuando estoy acá ministrando y cuando estoy allá debo ser mejor que cuando estoy acá. Pensé que alguien iba a decir amén. No se trata solamente de estar acá. No hay una mejor enseñanza y una mejor ministración cuando estoy del lado de allá. Amén. Entonces el servicio a los demás es fundamental. El que quiere ser el mayor de todos tiene que aprender la cualidad de servir a todos. Amén. Si alguien necesita que le laven los pies, yo se los lavo. Fue el ejemplo que Jesús, yo pensé que alguien iba a decir amén. El mayor ejemplo que puso Jesús fue ese: el servicio de lavar los pies. Y eso tiene una profundidad muy amplia. Nadie quería lavar los pies de ninguno en aquel tiempo, porque sus pisadas estaban contaminadas con todo el beneficio que encontraban en las calles. Y en ese tiempo no había ni Metrocable, ni Metroplus, ni el Metro, ni Didi, ni los hermanos de Didi, ni los hermanos de Uber. Esta era la flota, como diríamos en Santander, la flota cagajón. Nadie quería lavar los pies, pero Jesús dispuso su corazón a hacer lo que otros no quieren. Tú tienes que disponer tu corazón a hacer lo que otros no quieren. Es importante el servicio a los demás. Y eso está en Marcos capítulo 10, versículo 43. El que quiere ser el mayor debe servir a los demás. Tercero, responsabilidad y rectitud. En Corintios 4:2, en la primera carta a los Corintios 4:2, leamos lo que dice ahí. Fue una cita que hace 8 días la tuve en cuenta y la volví a retomar. Dice: ahora bien, se requiere. Cuando se dice se requiere, es porque se necesita. Amén. Los anuncios o en las bolsas de empleo o en las oficinas contratantes dice: se requiere X para esto. ¿Sí o no? En el Señor, en la palabra del Señor, en la oficina del cielo, de la gerencia general, dice: ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué está contratando el Señor? ¿Alguien está sin empleo? Levante su mano. Y esto es un llamado para todos.
en la iglesia del Señor se está requiriendo de administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Oh, bendito sea el Señor. Responsabilidades y rectitud. Hoy en día cualquiera, perdóneme, sirve de cualquier forma en la casa del Señor. Y téngalo por seguro que usted va a ser llamado en la forma en que usted sirve. Y usted va a ser escuchado en la forma que usted sirve. Ay, pastor, ¿usted cómo dice eso? Sí, sencillo, claro. El Evangelio Jesús lo dijo y Mateo lo transmitió diciendo: con la vara que mides serás medido. En la forma que sirves, en la forma que honres, te servirán y te honrarán. En la forma que tú sirvas, te escucharán del cielo. Porque algo que Dios está pidiendo, algo que Dios está requiriendo para el cuerpo, para la iglesia, son de administradores que sean fieles. ¿Para qué? Para administrar la grey del Señor, para hacer conforme a que Él pagó un precio alto. Cuarto, crecimiento espiritual. Hoy, más de poner en nombres o usar la lengua inglesa, por decirlo así, pongámosle el nombre a la iglesia bonsai. Ay, pastor, sí, la iglesia que no quiere crecer, que quiere estar de adorno, que se quiere ver bonito, pero ni hay crecimiento ni hay fruto. Y si no hay fruto, menos florecer. Si te gusta copiarle a otro, pues copia a ese que te estoy diciendo. Soy el cristiano bonsai. ¿O quieres ser genuino y fiel? Donde alguien como Pablo diga de ti: eres un siervo amado, un consiervo amado, que es honesto, que es fiel, que enseña la palabra adecuadamente como la recibió. ¿Sabía usted que Epafras era un hijo espiritual de Pablo? Se cree teológicamente o bíblicamente que este hombre recibió al Señor cuando Pablo estaba enseñando en Éfeso, en un lugar difícil. Y mira a dónde lo trae el Señor a pastorear. El fundador de la iglesia de Colosenses no es el apóstol Pablo, es el hermano y consiervo. Ese fue el fundador de la iglesia. Hay un viejo refrán que dice: hijo de tigre sale. Lo que este consiervo vio hacer de Pablo fue y lo estableció. Yo digo, cuando enseñamos un evangelio genuino, cuando enseñamos una doctrina genuina, damos hijos para el cielo. Producimos hijos para el cielo. Anteriormente, cuando alguien se casaba en las consejerías matrimoniales, se les decía a la pareja, pues yo nunca lo he dicho, estoy hablando de unos 40 años atrás. Sí, ahí sí dicen eso, ¿no? Sinvergüenzas. El sacerdote le decía a la parejita: traigan hijos para el cielo, que ellos vienen con la arepa debajo del brazo. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Eso se enseñaba. Nosotros como hijos del Señor tenemos que producir. Yo oro por mi vientre, yo oro por mi corazón, que el Señor me permita producir hijos genuinos para el cielo. Amén. Que cuando yo me siente ahí, yo vea productividad del cielo hablándome y ministrándome. Lo que hice en un tiempo, ahora lo recibo, porque lo que se da de gracia se recibe de gracia. Tenemos que tener un vientre, tenemos que tener un llamado productivo, fecundar bajo la presencia de Dios. ¿Recuerdan de Lea? La de la mirada tierna. Ahí sí se acordaron, ¿no? Producía hijos abundantes, pero no fueron productivos. Y aquella, la infértil, la que no podía, dio 2 hijos
productivos, que cambiaron la historia, que marcaron la historia. No se trata de cantidad, sino de calidad. Que lo poquito que yo le pueda servir al Señor sea con calidad, sea productivo. Que usted pueda decir: oh, mi alma descansa del Señor. Qué bendición poder ver cuando el viejo Jacob, el padre, estaba muriendo. Dice que se acostaron a Jacob, pero se levantó Israel y empezó a bendecir a cada hijo, empezó a pronunciar palabra de vida. Y cuando llegó a José, dijo: tú eres mi hijo amado, tú crecerás y tus, ay, santo sea el nombre del Señor, tus ramas serán fructíferas y se extenderán, se van a extender y darán fruto y nadie podrá cortarte. Ay, aleluya. Estaba profetizando sobre todo lo que estaba pasando y nadie pudo cortar lo que se produce para el reino de los cielos. Nadie puede detener lo que se produce para el reino de los cielos. No tengas el vientre de Lea, ten el vientre de Raquel, que aunque no podía producir, creía que daría algo y que iba a ser, ay, Señor, placentero y traería alegría. Y más cuando estaba dando a luz. Eso será otra enseñanza. Oye, aleluya. Cuando estaba dando a luz a José, profetizó sobre otro hijo. Como lo he dicho, ninguna madre en el momento de su parto desea tener otro hijo. ¿O quién pensó en otro hijo en el momento que estaba pariendo? ¿Cierto que no? Todo el entorno era doloroso. Solo al rato, cuando ya pregunta: ¿está completico? Sí, dice: ay, alabado sea el Señor, si le conoce a Dios. Pero nadie profetiza sobre otro hijo. Mire, cuando un vientre es productivo, cuando un vientre conoce lo que no podía dar, aleluya. Cuando yo conozco lo que soy en Cristo, yo me paro y yo levanto mis manos. Y alguien dirá: muchas veces vengo acá y la iglesia está sola, y levanto mis manos y declaro y digo: Señor, yo tengo la mejor congregación. No hay un pastor más feliz como yo en pastorear esta congregación. Y alguien dirá: ¿y a quién le habla cuando la casa está sola? Estoy hablando lo que no veo, pero estoy declarando lo que en Cristo puede pasar. Y cuando digo que tengo la mejor congregación, estoy hablando que hay hogares para Cristo, que hay familias para Cristo, que hay jóvenes para Cristo, que hay empresarios. Yo no soy contador cristiano, yo soy cristiano contador. Es muy diferente todo. Porque primero fui llamado hijo y no fui llamado contadora. Yo, mi querida hija, usted no nació siendo contadora. Usted se tuvo que hacer. Nacimos para el reino de los cielos. Tenemos que tomar el lugar que Dios nos dio. Estamos hablando de crecimiento espiritual. Ser un siervo fiel también implica un continuo crecimiento en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto permite que el siervo sea un instrumento efectivo en el ministerio para ayudar a otros a crecer en su fe. Timoteo 2:15 dice, ¿alguien ha leído la carta de Timoteo 2:15? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Sabe qué dice? Procurad. Alguien que lo lea sin decirlo de la pantalla, porque debe ser uno de los textos que los sepamos de memoria. Procura con diligencia presentarte ante Dios. Y no dice preséntate de cualquier forma, dice preséntate con diligencia, procurando como obrero ante Dios, del cual no tiene de qué avergonzarse, porque es aprobado. Hoy tiene que llegar el día que nos presentemos con diligencia ante Dios como obreros aprobados, en el cual no hay de qué avergonzarnos, sino de decir: Señor, qué bendición. Podré decir a la iglesia: aprendan de mí como yo estoy aprendiendo de ti. Amén. Aprobado. Aprobado. Hoy la iglesia no quiere crecer. ¿Sabe la iglesia para qué tiene oído? Para yo decirle: venga a orar, venga para acá que voy a orar para que sus finanzas mejoren. Si yo estuviera mencionando esto, la iglesia estaría acá siempre delante. Pero cuando yo hago el llamado del compromiso, la iglesia retrocede un poco, porque nadie quiere compromisos. Nadie quiere ofrecer a Dios. Y yo pregunto:
¿qué te estará pidiendo Dios? En la película, para los jóvenes, este hombre entregó lo que más le gustaba y se conoce como uno de los deportes blancos, ¿no? Y play y de la alta, porque muy pocos juegan, pero yo tengo como pinta de jugar. Y el Señor, no vayamos tan lejos. ¿Qué le pidió el Señor al joven? Era un adicto. Vea, se le podía caer el techo encima y nadie lo movía de ahí. Y lo que nadie mueve, lo mueve Cristo. Cuando este joven conoció el amor del Señor, tomó la decisión y decirle: Señor, quiero ponerte a ti primero antes que estas cosas. ¿Sobre qué quieres tú poner primero a Cristo? Tal vez sea tu hogar. Coloca a Dios en el primer lugar, entonces podrás ser el mejor marido. ¿Alguien quiere ser el mejor marido? Yo trabajo por ser uno de los mejores. No ser del montón, quiero ser de los mejores. Porque el número uno se llama Cristo. Ay, pastor, no se casó. Si Él es el novio de la iglesia. Y Él nos ha dado ejemplo de cómo se ama la iglesia. Amén. Quiero ser de esos que un día me diga: buen siervo fiel, en lo poco, en lo mucho te quiero poner. Amén. Y por último, testimonio y ejemplo. Hoy en día, como es de delicado de recomendar a alguien, ¿no? ¿Alguien ha recomendado a alguien, así sea para un puesto laboral? Les digo que a veces hemos tenido una historia oscura. Yo las he vivido. Una vez recomendé a alguien. Yo pensé que ese alguien estaba haciendo las cosas bien. Y un día me llamaron de la gerencia y me invitaron, y el gerente me dijo: te invito a dar una vuelta conmigo, salgamos en el carro. Yo, este me va a invitar a comer, qué bendición. Pero no era lo que yo pensaba. En cierto lugar paró y me dijo: supe que esta persona es tu recomendado, pastor. Yo le dije: sí, yo lo recomendé. Me dijo: pues te tengo una triste noticia. A este que tú recomendaste lo encontramos robando en la empresa. Yo lo miré y le dije: ¿me estás hablando en serio, jefe? Me dijo: muy en serio, mira las evidencias. Te lo comento a ti porque eres su pastor y es tu recomendado. ¿Usted sabe dónde quedé yo? Usted quedó ahí en la silla. Yo estaba que me salía de la ventana del carro. Primero porque me dijo: eres su pastor. Y por ende, algo que les quiero decir, que no es ninguno de ustedes, ¿no? Porque, ay, ¿quién sería? Ay, Señor, revélame. Eso pasó hace muchos años. Y segundo, es tu recomendado. ¿Qué me dices tú, pastor? ¿Qué hacer con él? Te tengo dos opciones, me dijo él. Una es terminar el contrato y la empresa le puede poner una demanda por abuso de confianza, por no decir robo. O la otra es dejarle terminar el contrato y que tú respondas por él. Para mí, yo dije la primera. Me quito el problema de encima. Y dije la segunda. Yo lo traje, yo lo tengo que sacar.
y era alguien que trabajaba en el área conmigo. Ustedes no lo conocen para que no estén pensando. No lo conocen, se los aseguro. Y me dijo el gerente: trato hecho, me gusta tratar con hombres. Así me dijo el gerente. Me dijo: de aquí en adelante te encargas, le faltan 3 meses por terminar, pero será tu responsabilidad y tú me respondes por él. Y tú sabrás cómo vas a manejar. Si tú me dices que lo echemos, tú me firmas la carta como jefe directo y mañana lo llamamos con las evidencias. ¿Usted qué haría, mi querido hermano? ¿Cierto que haríamos la primera? Pero yo era responsable. Yo di mi nombre por él y yo puse a Cristo. Yo lo recomendé como cristiano. ¿Sabe qué me tocó? Orar lo que nunca había orado por ese paciente, por esa oveja. Terminó. Gracias a Dios no volvió a cometer un error. Y lo dejaron llegar y le dejaron terminar y no le dañaron la hoja de vida. Y el gerente luego me llamó y me dijo: te cumplí. Pero me dijo esto: ten presente a quién recomendar, por quién hablar, porque eso puede dañar tu hoja de vida también. Testimonio y ejemplo. Qué tan importante. Por lo que yo dije, él pudo seguir y no le dañaron pero ya no le creían a él. Estaba mi palabra en fuego. Cuando tú dices ser cristiano, estás colocando el nombre de Cristo en ti. Ay, usted es el pastor Pedro. Estoy tratando de pastorear. Le digo que cuando siento esto, lo siento pesado, porque no es nada fácil. Y por último, el amor y el servicio. Desinteresadamente. Alguien quiere servir en el altar muchas veces para ser visto. Mire, uno a veces trata con la gente y la gente empieza a hablarle y se les olvida que uno es un siervo del Señor. Y se les olvida que alguien que es siervo del Señor y fiel al Señor, en él está el Espíritu Santo. Y en ocasiones he hablado con la gente y ellos hablándome, y el Señor también, y me dice el Espíritu de Dios: es mentira lo que te habla. Y uno, y ahí sí, como se dice: Señor, ¿lo iluminas o yo te ayudo un poquito? ¿Te lo llevas o te lo mando? La tarea de pastorear no es nada fácil, mis queridos hermanos, y más dentro del liderazgo. Vea, dentro del liderazgo todo mundo tiene excusas y son válidas. Todo mundo tiene excusas, son válidas. Todo lo que usted haga es importante. Pero mi pregunta es: ¿apremiante? ¿Urgente? En el área donde yo trabajaba habían 3 cosas. 1, fuego. 2, apremiante. Y 3, importante. Y yo tenía que saber y aprender a clasificar. Cuando un cliente era de despacho fuego, cuando un cliente es apremiante y cuando un cliente es importante. Amén. Yo no visito a todo el rebaño, me es difícil, no soy Dios. Tendría que tener días de 48 horas para hacerlo.
Y una visita, si fuera visita de médicos, como cuando la doctora va a mi casa y me dice: pastor, visita de médico, yo le abro la puerta de una vez, no es la cierro, es la dejo abierta. Pero cuando uno hace una consejería, mis hermanos, o uno hace una visita, uno cree que será una visita de media hora, ¿sí o no? Pero pasa la primera, pasa la segunda, pasa la tercera y ya uno está intercediendo, no por la familia, sino por uno, para que Dios tenga misericordia. Entonces es complicado. Por eso, como pastor, tengo que tener liderazgo con servicio y con amor hacia el rebaño del Señor. Amén. Y mientras yo visito unos, ellos visitan otros. Si esto es así cuando somos 100, 120, ¿cómo será cuando el número usted lo pone? Estamos orando desde la intercesión, le estamos pidiendo 150 almas al Señor nuevas. Yo no sé si usted lo cree. Yo no me preocupo dónde las voy a meter. Si los metí a usted arriba y los traje acá, y no fui yo sino el Señor, Él tendrá pendiente a dónde va a meter los otros. Pero le estoy pidiendo al Señor que me ayude a pastorear a otros 150 más. Y creo que es una invitación para todos para estar orando. Y no por ser una de las iglesias más grandes, no, esto a mí no me llena. Porque por ende pertenecía a una iglesia que era una mega iglesia, donde cada servicio habían 5,000, 6,000 personas. Y un domingo habían 4 o 5 servicios, entonces multipliquen. Conozco que estar dentro de la multitud. Entonces eso no me llena. Lo que me llena es hacer la voluntad de Dios. Y sé que el ministerio CSP está llamado para conquistar almas al reino, que esta es nuestra tarea, que podamos alcanzar a las almas perdidas para el reino del Señor. Y nuestro servicio debe ser desinteresado. ¿Qué es esto? El amor es fundamental en el ministerio. Si nadie que le sirva al Señor, o si alguien que le sirva al Señor no tiene amor, es como un címbalo que retiñe, es decir, que causa ruido. Un instrumento con amor imparte amor y vida. Amén. Pongámonos de pie, amada iglesia. Esto es ser un fiel ministro. Y hay muchas cualidades más. Traté de traerlas más específicas para desarrollar en nuestra vida. En conclusión, el ministerio de el hermano o consiervo Epafras en la epístola a los Colosenses nos brinda una rica visión de la iglesia primitiva. Así servían en la iglesia primitiva. Y los desafíos que tenemos que enfrentar, si ellos lo tuvieron que vivir, más nosotros. A través de Epafras vemos el ejemplo de un líder comprometido y pastor que trabajó incansablemente por el bienestar espiritual de su comunidad. Es un ejemplo notable de lo que significa ser un siervo fiel al ministerio en el contexto del cristianismo primitivo. Su dedicación, humildad y compromiso con la oración y la enseñanza lo convierten en un modelo para líderes y creyentes a través de su vida para la iglesia actual. El crecimiento espiritual de la comunidad fue su legado que continuaba de su pastor, el apóstol Pablo.